Algunos creen que son los presidentes y primeros ministros los que ejercen el poder desde los parlamentos. Pero no es así. En el mundo actual, el poder se encuentra en manos de un grupo de élite. Se trata de hombres que trabajan en oficinas anónimas. Ellos son los que controlan el mercado de los bonos. Bill Gross es el jefe de PIMCO, la mayor agencia de bonos del mundo, con una cartera de 700.000 millones de dólares en valores de renta fija. Gross es considerado el rey del mercado de los bonos. Le conoceremos como el señor Bond, bono en inglés. Los bonos son la conexión entre la política y el mundo de las altas finanzas. Los gobiernos siempre gastan más de lo que recaudan con los impuestos, a veces mucho más, y para subsanar el desequilibrio venden bonos y pagan intereses. Pero si el comprador quiere desprenderse de los bonos, el gobierno no le devuelve el dinero. Se venden en el mercado de valores de renta fija, como la bolsa de Tokio. Tras el ascenso de los bancos, el mercado de bonos fue la siguiente gran revolución de las finanzas. De este modo, los gobiernos conseguían dinero prestado. El dinero de los bonos pagó las guerras que asolaron el norte de Italia hace 600 años. Decidió el resultado de la batalla de Waterloo y creó la mayor dinastía financiera del mundo. Aseguró la derrota del sur en la Guerra de Secesión norteamericana y en tiempos modernos, el mercado de bonos propició que naciones ricas como Argentina se derrumbaran. En la actualidad, gobiernos y empresas utilizan los bonos para conseguir préstamos a una escala inimaginable. En conjunto, hay bonos por valor de 85 billones de dólares. Nuestras fortunas, nos guste o no, están ligadas al mercado de valores de renta fija. Si este mercado se debilita, nuestras pensiones se hunden y peligra nuestro bienestar económico. Tras la crisis financiera que comenzó en el verano de 2007, los bonos del gobierno norteamericano han sido un seguro para algunos inversores. Si Bill Gross perdiera la fe en esos bonos, el mundo entero se tambalearía. Este señor Bond es mucho más poderoso que el James Bond, creado por Ian Fleming. Y por esa razón, las dos clases de bonos tienen licencia para matar. El poder del dinero. La dependencia de los bonos. La guerra, según dijo el filósofo griego Heráclito, es la madre de todas las cosas. Y desde luego ha sido la madre del mercado de bonos. Durante gran parte de los siglos XIV y XV, las ciudades medievales de la Toscana, Florencia, Pisa y Siena, combatieron unas contra otras. Aquellas guerras se lucharon con hombres y con dinero. En el cuadro La batalla por el dinero de Pieter van der Heyden, vemos que huchas, cajas fuertes y barriles de monedas luchan unos contra otros con lanzas y espadas. Los versos en holandés dicen: para el dinero y las posesiones vale toda clase de lucha. Pero igual podría decir: la guerra es imposible sin dinero para pagarla. Y el modo de conseguirlo, la capacidad de financiar la guerra mediante la venta de bonos, fue también un invento del Renacimiento italiano. En lugar de obligar a sus ciudadanos a ir a la guerra, las ciudades contrataban mercenarios, los condottieros, que con sus ejércitos anexionaban tierras y riquezas ajenas.
En las décadas de 1360 y 1370, un condottiero destacó sobre todos los demás. Este es su retrato. El pueblo, agradecido, lo colocó en la Catedral de Florencia. Aunque no lo parezca, este mercenario provenía de Essex. Combatió con tal destreza que los italianos llamaron a Sir John Hawkwood Giovanni Acuto, es decir, Juan el Agudo. El pueblo de Florencia le ofreció este castillo como recompensa por sus servicios. Pero Hawkwood era un mercenario dispuesto a combatir por quien le pagara, ya fuera Milán, Padua, Pisa o incluso el Papa. Estos frescos del Palazzo Vecchio de Florencia muestran a los ejércitos de Pisa y Florencia en el año 1364. En aquel momento, Hawkwood apoyaba a Pisa, pero 15 años más tarde cambió de bando. ¿Por qué? Porque el dinero estaba en Florencia. El coste de aquellas guerras hizo que las ciudades-estado italianas cayeran en crisis. Los gastos, incluso en años de paz, eran el doble de lo que recaudaban con los impuestos. Para pagar los salarios de Sir John Hawkwood, Florencia tuvo que asumir el déficit. Este documento del Archivo Estatal de Florencia muestra cómo aumentó la deuda de la ciudad. Era de 50.000 florines a principios del siglo XIV y en 1427 llegó a 5 millones. Una montaña de deudas. De ahí viene el nombre, Monte Comune. ¿Y a quién pidieron el dinero los florentinos? La respuesta era sencilla. A sí mismos. Fue una idea revolucionaria que cambiaría la economía para siempre. En lugar de pagar impuestos directos, los ciudadanos eran obligados a prestar dinero a su propio gobierno. Como compensación por esos préstamos forzados, recibirían un interés. Y estos instrumentos de deuda fueron los bonos originales del gobierno. Lo sorprendente era que si necesitaban recuperar el dinero, podían vender los bonos a otros ciudadanos. Eran valores líquidos. Según vemos en este registro, Florencia convirtió a sus ciudadanos en sus mayores inversores. Este recurso marcó el nacimiento del moderno mercado de bonos. Todo el mundo ganaba. Los bonos salvaron la ciudad de la bancarrota y los ciudadanos estaban satisfechos con el cobro de intereses. Podían comprar o vender sus bonos en el mercado según les conviniera. El problema de la deuda pública quedó resuelto y los florentinos pudieron ocuparse de otras cosas. Pero esta brillante idea tenía un inconveniente. Solo se podían mantener un número limitado de guerras improductivas. Cuanto mayor era la deuda de las ciudades italianas, más bonos tenían que emitir. Y cuantos más bonos se emitían, menos atractivos eran para los inversores. Eso fue lo que ocurrió en Venecia. A principios del siglo XVI, la ciudad había sufrido varios reveses militares. Y el valor de los bonos venecianos se había desplomado. En su peor momento, entre 1509 y 1529, los bonos del Monte Nuovo veneciano se cambiaban al 10% de su valor nominal. Si se compraban bonos en tiempos de guerra, se corría el riesgo de que la ciudad no devolviera el dinero ni pagara los intereses. Por otra parte, el interés se pagaba según el nominal del bono. Así que si se compraba al 10% de ese valor, se podía ganar un 50%.
Así funciona el mercado de los bonos. Se gana en función del riesgo que se asume. El mercado de los bonos establece los intereses de toda la economía. Si el Estado paga un 50%, los demás deben hacer lo mismo. El mercado de bonos fue inventado para ayudar a pagar las guerras de Italia, pero acabó estableciendo el tipo de interés para todo el mundo. La carrera por el poder había comenzado. En los 2 siglos siguientes, los bonos dominarían el mundo. Esta mansión fue edificada por una dinastía financiera que ayudó a ganar la batalla de Waterloo. Uno de los hombres de esta dinastía fue conocido como el Bonaparte de las finanzas, el emperador del mercado de bonos del siglo XIX. Es el dueño de la riqueza. Presume de ser el árbitro de la paz y de la guerra, y de que el crédito de las naciones depende de su aprobación. Los ministros del Estado están en su nómina. Estas palabras, pronunciadas en 1828 por el miembro radical del Parlamento, Thomas Dunscombe, se referían a Nathan Rothschild. Fue un gran comerciante de bonos y fundó la rama londinense del que sería el mayor banco del mundo. El mercado de los bonos hizo inmensamente ricos a los Rothschild. Tan ricos que se permitieron comprar 41 mansiones en toda Europa. Esta es la número 29, Waddesdon Manor, en Buckinghamshire. Ha sido restaurada, según su estructura original, por Jacob Rothschild, tataranieto de Nathan. Era bajo, obeso, obstinado y extremadamente inteligente. Su dedicación era total. No creo que fuera una persona muy agradable a la hora de hacer negocios. Entre 1810 y 1836, los 5 hijos de Mayer Amschel Rothschild salieron del gueto de Frankfurt, donde crecieron y consiguieron un poder inigualable en las finanzas internacionales. Pero fue su tercer hijo, Nathan, el que consiguió triunfar en Londres. Evelyn de Rothschild es el tataranieto de Nathan. Recientemente se retiró como presidente del banco que Nathan fundó. Se trasladó a Londres. Era muy ambicioso y no soportaba a los ineptos. Es un rasgo de nuestra personalidad. Esta es una de las pocas cartas que se conservan de Nathan Rothschild a sus hermanos. Según su costumbre, la escribió en judeo-alemán, alemán con caracteres hebreos, y revela la personalidad de Nathan y su intención de imponer su voluntad. Escuchen. Querido Amschel, te comunico mi opinión porque creo que es mi deber hacerlo. Leo tus cartas con frecuencia cientos de veces. Como puedes imaginar, después de la cena no me dedico a leer libros, ni juego a las cartas, ni voy al teatro. Mi único placer es mi negocio. Fue esta determinación, junto con un genio financiero innato, lo que sacó a Nathan de la oscuridad y lo convirtió en dueño del mercado de bonos londinense. De nuevo había surgido una oportunidad financiera gracias a la guerra. Era la mañana del 18 de junio de 1815. 67.000 soldados británicos, holandeses y alemanes, a las órdenes del duque de Wellington, salieron a luchar en los campos de Waterloo. Sus enemigos eran soldados franceses a las órdenes del emperador francés, Napoleón Bonaparte. La batalla de Waterloo fue la culminación de más de 2 décadas de conflictos entre Gran Bretaña y Francia. Pero fue más que una batalla entre 2 ejércitos. Fue una contienda entre 2 sistemas financieros. El francés, basado en el saqueo, y el británico, en la deuda.
Para cubrir los costes de la guerra, el gobierno británico vendió una cantidad de bonos sin precedentes. Según dicen, la familia Rothschild ganó millones especulando sobre cómo la batalla de Waterloo afectaría al precio de los bonos. Años más tarde, esta leyenda sobre la especulación judía sería utilizada por los nazis. En 1940, Joseph Goebbels aprobó la emisión de la película Die Rothschild. El personaje de Nathan aparece sobornando a un general francés para asegurar la victoria del duque de Wellington. Pero después daría a Londres información falsa sobre el resultado de la batalla. Esto desató el pánico y consiguió que se vendieran los bonos británicos que Nathan compró a precio de ganga. Pero lo que ocurrió en 1815 fue muy distinto. Lejos de ganar dinero con la victoria de Wellington, los Rothschild quedaron casi arruinados. No consiguieron su fortuna gracias a la batalla, sino a pesar de ella. Eso fue realmente lo que ocurrió. La venta de bonos permitió que el gobierno británico hiciera una gran caja. Pero ni los bonos ni los billetes le servían a Wellington. Para pagar a sus soldados y a los aliados británicos, necesitaba un valor universalmente aceptado. Nathan Rothschild entregó a Wellington el dinero recaudado en el mercado de bonos, en forma de oro. El éxito de esta operación decidiría la suerte de los imperios rivales y de toda Europa. Esta carta marcó un punto de inflexión en la historia de la familia Rothschild y en el gobierno británico. Está fechada el 11 de enero de 1814. Es una orden del ministro de Hacienda para el comisario en jefe, por la que nombraba agente del gobierno a Nathan Rothschild. Su misión era reunir todo el oro y plata posible y enviárselo al duque de Wellington. Él y su ejército acababan de salir de España para dirigirse al sur de Francia. La operación se basó en la red de crédito paneuropeo de Rothschild y en la habilidad de Nathan para movilizar el oro que Wellington necesitaba para reclutar sus tropas. Manejar tal cantidad de oro en plena guerra conllevaba muchos peligros. Pero desde el punto de vista de los Rothschild, las enormes comisiones justificaban el riesgo. Los Rothschilds se hicieron indispensables para la guerra. Según las palabras del comisario en jefe británico, Rothschild ha realizado de un modo admirable los diversos servicios que le hemos encomendado. Y aunque sea judío, confiamos mucho en él. Los Rothschild fueron muy efectivos como financieros de guerra, ya que disponían de una red bancaria familiar lista para entrar en acción. Nathan en Londres, Amschel en Frankfurt, James en París, Karl en Ámsterdam y Salomon donde Nathan le asignara. Si el precio del oro era más alto en París que en Londres, James vendía en París y Nathan compraba en Londres. Creo que su ventaja respecto a familias competidoras como los Barings consistía en que tenía hermanos en los centros financieros de otros países. No sabíamos si ya habían pensado en ello cuando salieron del gueto, pero no creo que tuvieran tanta previsión, aunque cuando vieron la ventaja, la aprovecharon al máximo. En marzo de 1815, Napoleón regresó a París desde su exilio de la isla de Elba. Estaba decidido a revivir sus ambiciones imperiales. Inmediatamente los Rothschild empezaron a comprar todas las monedas y lingotes de oro que caían en sus manos. La razón por la que Nathan compró tanto oro era sencilla. Suponía que, como todas las guerras de Napoleón, estas serían muy largas. El oro se apreciaría más con el paso del tiempo, pero esa previsión fue errónea y resultó casi fatal.
Hay una famosa frase de Wellington acerca de la batalla: ganamos por un margen muy pequeño. Después de un día de cargas brutales, contraataques y defensas heroicas, la tardía llegada del ejército prusiano resultó decisiva. Para Wellington fue una victoria gloriosa, pero no para los Rothschild. Nathan Rothschild fue el primero en conocer la derrota de Napoleón. Gracias a la rapidez de sus correos, supo la noticia 48 horas antes de que el comandante Henry Percy entregara la comunicación al gabinete británico. Pero a pesar de esta ventaja, las noticias de Waterloo no eran buenas para Nathan. Él había apostado por una campaña más larga. Ahora poseía una pila de valores que nadie quería para pagar una guerra que ya había acabado. Con la paz, los grandes ejércitos que combatieron contra Napoleón fueron licenciados. Eso significaba que se acababa el oro para los soldados y que su precio caería después de la guerra. Nathan tuvo que enfrentarse a duras y crecientes pérdidas. Solo había una salida. Utilizaría el oro de los Rothschild para hacer una apuesta fuerte y muy arriesgada en el mercado de bonos. El 20 de julio de 1815, el London Courier decía que Nathan había realizado grandes compras de valores, refiriéndose a los bonos del gobierno británico. Nathan había apostado por una victoria británica en Waterloo, que haría que los bonos alcanzaran mucho valor. Nathan empezó a comprar, y a pesar de que el precio seguía subiendo, continuó comprando. En contra de la opinión de sus hermanos, Nathan se mantuvo firme durante otro año. Finalmente, en julio de 1817, tras una subida de los bonos del 40%, empezó a vender. Sus ganancias equivaldrían a más de 600 millones de euros. Los Rothschild demostraron que los bonos eran más que un medio para financiar guerras. Podían comprarse y venderse para producir grandes ganancias. Y con el dinero llegó el poder. Mayer Amschel Rothschild siempre dijo a sus hijos: si no podéis ser amados, haced que os odien. A mediados del siglo XIX, los Rothschild eran los dueños del mercado de bonos y eran muy temidos. Incluso llegaron a ser odiados. El hecho de que fuesen judíos revitalizó los antiguos prejuicios antisemíticos. Hace unos meses, un compañero de la oficina que colecciona pósters encontró este. Me parece un ejemplo extraordinario del antisemitismo personificado en los Rothschild. Refleja el modo en que los veían en otros tiempos. Los Rothschild eran la forma más indeseable del capitalismo judío. La aparente capacidad de los Rothschild de permitir o prohibir guerras era lo que más indignaba a la gente. Los Rothschild necesitaban la guerra. Hicieron sus mejores negocios con ella. Y de no ser por las guerras, los estados no habrían tenido que emitir los bonos que los Rothschild compraban y vendían. Pero el problema de las guerras y de las revoluciones es que un estado deudor puede no cumplir su obligación, y eso afecta a los bonos emitidos. A mediados del siglo XIX, los Rothschild traficaban con valores y mantenían una extensa cartera de bonos de su propio gobierno. Tenían, pues, más que perder con los conflictos.
Los Rothschild decidieron el resultado de las guerras napoleónicas apoyando financieramente a Gran Bretaña. Y decidieron el resultado de la Guerra de Secesión manteniéndose al margen. De nuevo, los dueños del mercado de bonos arbitraron el destino de la guerra. $50 años después de la batalla de Waterloo y al otro lado del mundo, otra gran guerra sería decidida por el mercado de bonos. Pero esta vez serían los vencidos los que harían una gran apuesta y perderían. Según la idea tradicional, el punto de inflexión de la Guerra de Secesión americana se produjo en junio de 1863, 2 años después del inicio del conflicto. Fue cuando las fuerzas de la Unión tomaron Jackson, la capital de Mississippi, y forzaron al ejército confederado a retirarse al oeste, hacia Vicksburg. Rodeados y con los cañones de la Unión bombardeando sus posiciones, los sureños resistieron durante un mes, pero finalmente tuvieron que deponer las armas. Después de Vicksburg, Mississippi se encontró firmemente en manos del norte. El sur quedó dividido en dos. Sin embargo, este no fue el factor decisivo de la derrota del sur. El auténtico punto de inflexión se había producido antes, y la causa fue financiera. A 300 kilómetros de Vicksburg, donde el Mississippi desemboca en el Golfo de México, se encuentra el puerto de Nueva Orleans. Fort Pike fue construido después de 1812 para proteger Nueva Orleans contra un ataque británico. Pero 50 años más tarde no pudo proteger al sur contra el norte. El capitán David Farragut capturó Nueva Orleans el 28 de abril de 1862. Fue un momento crucial de la guerra. Nueva Orleans era el puerto de salida del principal producto de exportación del sur: el algodón. El sur necesitaba controlar el comercio del algodón. Era el componente esencial de un ambicioso proyecto para utilizar el mercado de bonos con fines bélicos. Ocurrió como en las ciudades-estado italianas. El Tesoro de la Confederación recaudó fondos al principio de la guerra vendiendo bonos a sus propios ciudadanos. Sin embargo, el capital disponible en el sur era limitado. Para sobrevivir, la Confederación se dirigió a Europa. Esperaban que la mayor dinastía financiera del mundo les ayudara a derrotar al norte, igual que había ayudado a Wellington a derrotar a Napoleón. Inicialmente, la Confederación tenía motivos para ser optimista. En Nueva York, el agente de los Rothschild simpatizaba con ellos y se opuso al líder del norte, Abraham Lincoln, en las elecciones presidenciales de 1860. Sin embargo, los Rothschild tenían sus dudas. Ayudar al gobierno británico para derrotar a Napoleón era una cosa, pero comprar bonos de un grupo de esclavistas sureños parecía muy arriesgado. Los Rothschild decidieron permanecer al margen. A pesar de esta contrariedad, el gobierno del sur escondía un as en la manga. Su estrategia se basaba en el algodón. La idea de los estados del sur era utilizar el algodón como garantía para sus bonos. Eso animaría a los inversores, pues si no les pagaban los intereses, podrían quedarse con el algodón. Así, los agentes sureños empezaron a vender bonos en los centros financieros europeos.
La Confederación trató de vender bonos convencionales en centros financieros europeos, como Ámsterdam, pero los inversores desconfiaron. Sin embargo, cuando la firma francesa Émile Berlanger ofreció bonos respaldados con algodón, lo vieron de otro modo. Estos bonos podían cambiarse por algodón al precio de antes de la guerra. 6 peniques por libra. Aquellos bonos de algodón formaban la base de la estrategia sureña. Si además podían restringir el suministro de algodón, su valor y el de los bonos aumentaría mucho. Y los confederados utilizaron este producto para chantajear al país más poderoso del mundo, Gran Bretaña. En la década de 1860, el puerto de Liverpool recibía todas las importaciones de algodón. La industria textil era el soporte de la economía británica. Y más del 80% del algodón provenía de los Estados Unidos del Sur. Los sureños creyeron que podrían poner a Gran Bretaña de su parte. Y para aumentar la presión, embargaron todos los envíos de algodón a Liverpool. Durante un tiempo la estrategia tuvo éxito. Los precios del algodón se dispararon. Y lo mismo ocurrió con el valor de los bonos, garantizados por el algodón confederado. El embargo del algodón devastó la economía británica. Las fábricas tuvieron que despedir a sus empleados. Y al final la producción se interrumpió en 1862. En esta fábrica de algodón de Estial trabajaban unos 400 obreros, un pequeño porcentaje del 500.000 de personas empleadas por King Cotton en Lancashire. Pero sin el algodón, los obreros no podían hacer nada. En 1862, la mitad de la mano de obra fue despedida. La cuarta parte de la población de Lancashire estaba en una situación desesperada. Se la llamó la hambruna del algodón. Gran Bretaña pasaba por un mal momento mientras el algodón sureño se cotizaba al alza. Pero la capacidad del sur para manipular el mercado de los bonos dependía de un factor fundamental. Si el sur no pagaba los intereses, los inversores debían estar seguros de que podrían llevarse el algodón. Por eso, la caída de Nueva Orleans el 28 de abril de 1862 fue el auténtico punto de inflexión de la Guerra de Secesión norteamericana. El puerto principal de la Confederación cayó en manos de la Unión, y los inversores que quisieran llevarse su algodón tenían que burlar el bloqueo naval de la Unión. Los sureños se habían excedido. Dejaron de exportar algodón y después no pudieron retomar el negocio. En 1863, las fábricas textiles de Lancashire encontraron nuevos suministradores de algodón en China, Egipto y la India. Los inversores perdieron interés en los bonos del sur respaldados por el algodón. Fue catastrófico para la economía confederada. Con su mercado de bonos arruinado y solo 2 préstamos extranjeros, la Confederación tuvo que imprimir dólares de papel para costear la guerra. Estos son del Museo Estatal de Luisiana. En total se emitieron 1.700 millones de dólares. El norte también imprimió papel moneda, pero al final de la guerra, los greenbacks valían unos 50 centavos de los de antes del conflicto. Los greybacks del sur solo valían 1 centavo. Y cuando el dinero empezó a comprar cada vez menos cosas, la inflación se disparó en el sur. En enero de 1865 el precio de algunos bienes se había multiplicado por 90. El sur había hecho todo lo posible por manipular el mercado de bonos y había perdido. No sería la única vez en la historia que un intento similar condujera a una ruinosa inflación.
En la actualidad, el mercado global de bonos es mayor que todo el conjunto del mercado de acciones. Y sigue siendo un mercado que puede poner o quitar gobiernos. Este jugador empezó su carrera financiera ganando dinero en los casinos de Las Vegas. Era jugador profesional de blackjack, uno de los mejores. A finales de los años 60 fui a Las Vegas y utilicé un sistema para contar las cartas. Pretendía llevar a la bancarrota a Las Vegas. Este maestro de la modestia es el rey del mercado de bonos. Controla las mayores inversiones en bonos de todo el mundo. ¿Pero en qué nos afecta? Cuando Gross compra o vende bonos, no solo influye en los mercados financieros y en la política. Influye también en el valor de nuestros fondos de pensiones y en los intereses que pagamos. Solo existe una cosa a la que Mr. Bond tiene miedo, y no es precisamente a Goldfinger, sino a la inflación. El peligro de la inflación es que desestabiliza el interés fijo de los bonos. Si la inflación sube un 10% y el interés fijo es del 5%, eso significa que el propietario de los bonos pierde un 5% con la inflación. Por eso, al primer atisbo de una inflación fuerte, cae el valor de los bonos, y en algunos casos, esa caída es sostenida. Para comprobar lo mal que pueden ir las cosas cuando llega la inflación, solo hay que repasar la historia de Argentina. Muchos argentinos opinan que el declive de su economía empezó un día de febrero de 1946. Ese día, el general Juan Domingo Perón, recién elegido presidente, visitó el Banco Central de Buenos Aires. Perón se quedó sorprendido. «Hay tanto oro», dijo, «que apenas se puede andar por los pasillos». El mismo nombre de Argentina indica que es el país de la plata, y el río que fluye por la capital se llama también Río de la Plata. Antes solo había dos almacenes Harrods en el mundo. Uno estaba en Londres, en Kingsbridge, y el otro aquí, en la calle Florida, en el centro de Buenos Aires. Este se inauguró en 1912, y recuerda que Argentina fue un país muy rico. Su renta per cápita era solo un 18% inferior a la de Estados Unidos. Los inversores que compraban bonos argentinos confiaban en que el país sería tan poderoso como Estados Unidos. Desde entonces, la historia de Argentina es un ejemplo de cómo los recursos y el talento pueden ser inútiles sin un buen manejo de las finanzas. Se han producido muchas crisis financieras en la historia de Argentina, pero la crisis que sacudió al país en 1989 fue la peor de todas. A primeros de febrero, el país estaba pasando por uno de los veranos más cálidos que se recuerdan. En Buenos Aires, el suministro eléctrico no daba abasto. Había apagones de hasta 5 horas. Pero como se vio más tarde, ese era el problema más pequeño de Argentina. Se sucedieron 3 etapas que acabarían conduciendo al infierno económico. En la primera etapa, el gobierno gasta más de lo que recauda con los impuestos. Normalmente se debe a una guerra. En Argentina fueron 2 guerras, una guerra civil en los años 70 y la otra en 1982 contra Gran Bretaña por las Islas Malvinas. En 1989 el sistema financiero argentino iba a estallar. En febrero la inflación alcanzó un 10%
mensual. El gobierno ordenó el cierre de los bancos, mientras trataba de bajar los intereses para impedir que se hundiera la moneda nacional. No tuvieron suerte. En solo un mes, el austral cayó un 140% respecto al dólar. Al mismo tiempo, el Banco Mundial dejó de conceder préstamos a Argentina. Su gobierno no había podido eliminar la causa de la inflación, el déficit del sector público. Sin futuros préstamos del Banco Mundial a la vista, el gobierno trató de financiar su déficit vendiendo bonos a sus ciudadanos. Pero los inversores sabían que su valor real sería barrido por la inflación en cuestión de días. Al gobierno se le acababan las alternativas. En abril, un supermercado anunció por los altavoces que los precios aumentarían un 30% en ese mismo instante. Los compradores, furiosos, volcaron los carros de la compra. Las tiendas se quedaron sin mercancías. No había dinero para reponer las existencias. Fueron meses muy malos, muy malos. Porque a la mañana tenías un precio, a mediodía tenías otro, entonces no podían vender porque la gente perdía, los dueños de los bares perdían. Yo vendía, lo vendía a un precio y le llegaba a otro, y era continuo, 3 o 4 veces en el día cambiaban los precios. Cuando los precios de los bonos se desplomaron, se sospechó que las reservas del Banco Central se habían agotado. Sin préstamos exteriores y sin nadie que comprase los bonos, el gobierno solo podía hacer una cosa: obligar al Banco Central a emitir más dinero. Pero tampoco funcionó. El viernes 28 de abril, Argentina se quedó literalmente sin dinero. Es un problema físico, dijo el vicepresidente del Banco Central en una rueda de prensa. La Casa de la Moneda no tenía papel para imprimir los nuevos billetes. Y los impresores estaban en huelga. No sé cómo lo haremos, pero tiene que haber dinero el lunes, dijo a continuación. Sin embargo, cuanto más rápido trabajaban las imprentas, menos valía el dinero. Los billetes llevaban cada vez más ceros. En mayo, el precio del café subió un 50% solo en una semana. Los ganaderos dejaron de llevar sus reses al mercado. El precio de una vaca era igual que el de 3 pares de zapatos. En junio de 1989, la inflación argentina llegó al 100% mensual, un crecimiento anual de aproximadamente un 12.000%. Por ejemplo, salir a cenar en Buenos Aires una noche costaría 10.000 australes en mayo. En junio, habría que pagar 20.000 por la misma cena. Y al mes siguiente, serían 60.000. Necesitaban muchísimos australes solo para comer. En junio, la indignación popular culminó en 2 días de fuertes manifestaciones y de saqueos. Murieron al menos 14 personas. Antes nunca faltaba un filete en la mesa. Y ahora miles de personas iban a los comedores de caridad. Resulta evidente quién sale perdiendo en casos de hiperinflación. La rápida subida de precios hunde a todos los que dependen de un sueldo fijo. Académicos y funcionarios, cuyo salario es también fijo, pensionistas y sobre todo los propietarios de bonos, que viven de los intereses de su inversión. Buenos Aires está repleta de tiendas de anticuarios. Las joyas, cuberterías y relojes fueron vendidos por familias de clase media, que se quedaron sin dinero.
En la década de 1920, el gran economista John Maynard Keynes predijo la eutanasia de los bonos. Anticipó que la inflación acabaría comiéndose los valores en papel de familias como los Rothschild. Cuando la inflación barrió el planeta en los años 70, se demostró que Keynes tenía razón. En nuestros días hemos visto una milagrosa resurrección de los bonos. El regreso de Mr. Bond incluso en la misma Argentina. Ha vuelto el mercado de bonos, aterrorizando a los funcionarios norteamericanos que tratan de conseguir un rescate financiero masivo vendiendo miles de millones de dólares en bonos recién impresos. La clave del regreso de Mr. Bond ha sido el aumento de los compradores de bonos. Lo que nos lleva de vuelta a Italia, donde nació el mercado de bonos hace 600 años. Italia es uno de los países europeos con mayor índice de envejecimiento de la población. En una sociedad así, existe una demanda creciente de valores de renta fija como los bonos. Pero también existe un gran miedo a que la inflación se coma el valor real de las pensiones y los ahorros. Los bancos centrales sospechan que ser blandos con la inflación influye mucho en el mercado de bonos. Las tesorerías emplearán miles de millones para rescatar bancos arruinados por la actual caída del crédito. Pero no será fácil salvar el precio del dinero vendiendo más bonos. En la moderna Europa, como en la Italia del Renacimiento, se ha alcanzado un equilibrio entre el poder político y el riesgo financiero. Como siempre, parece que el mercado de bonos es quien gobierna el mundo. Pero ¿qué ocurriría si en lugar de prestar a los gobiernos, preferimos emplear nuestro dinero en comprar acciones de empresas? ¿Sería arriesgado? ¿Se conseguirían beneficios? En el próximo episodio de El Poder del Dinero, descubriremos por qué repetimos nuestros errores, a pesar de 300 años de burbujas bursátiles y bancarrotas.